Pues bienvenidos a este primer episodio de The Foundry. Estamos muy emocionados. Este episodio en vivo. Tenemos con nosotros a Nima, que es el fundador de Minu. Un poco juego de palabras, a lo mejor ahorita nos explicas. Pero pues estamos muy contentos de estar aquí en vivo con la audiencia de el Digital Strategy Day, que es el evento anual del Digital Hub, donde compartimos un poco de casos de éxito. Y pues hoy convergen estos dos mundos, ¿no? The Foundry, que estamos lanzando este podcast, y la parte de casos de éxito de transformación digital. Y queremos conocer un poco tanto de Nima como de Minu. Pero vamos a empezar con el primero. Nima, bienvenido. ¿Y por qué no nos platicas un poco de quién es Nima? Vamos a conocer primero a la persona y luego nos metemos al producto. Con mucho gusto, Mauricio, y un verdadero placer estar hoy aquí. Mi nombre es Nima. Yo soy iraní, es un hombre iraní, padres iraníes, estoy casado con una mujer iraní, nacido en Irán, hijo chilango. Mis padres fueron refugiados de la revolución de Irán, en 69, entonces salen ya cuando la frontera está cerrada, con todas sus pertenencias a sus espaldas, un niño de 3 años, un puro estorbo, que era yo, y caminan por la frontera a Turquía. Y en ese momento España anuncia que da asilo a refugiados de la revolución iraní. Así que venden lo poco que tenían encima y empiezan de cero en España. Eso explica mi acento. Me he ido de España hace más de 20 años, pero el acento no se quiere despegar. Pero me siento muy iraní. Y mi nombre es iraní y el nombre de la empresa, a tu comentario antes, Mauricio, Minu quiere decir paraíso. Una empresa de compensación y beneficios con una misión de mejorar la salud financiera. Pero lo que nunca me va a pasar por la cabeza es que va a haber tanta confusión entre mi nombre y el nombre de la empresa. Tengo clientes que llevo trabajando con ellos 5 años que me llaman Minu y ya ni les corrijo. Así que claramente me tengo que cambiar el nombre yo porque será más fácil que hacer rebranding. Oye, Minu, ¿y de dónde? No, te creas. No, Nima, ¿de dónde nace esta idea? Entonces, conectando un poco con la parte personal. Pues podéis imaginar, claro, mis padres llegan a España están de cero ahí, pues que vi de primera mano el impacto que tiene este estrés, esta ansiedad financiera en la vida de las personas, ¿no? No puedes ser el padre que quieres ser, no puedes ser el madre que quieres ser porque estás estresada. Entonces, se me quedó mucho en la cabeza. También la historia de refugiado, ¿no? Entonces, la suerte de vivir en muchos diferentes países. Llegamos a México, yo y mi mujer, después de haber vivido en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en muchos sitios, en Sudáfrica, en Cairo, en Egipto. Y nos enamoramos completamente de México. Creo que esto también de refugiado, que no tienes tu hogar. Lamentablemente Irán es un país muy complicado al que volver, pero México se ha hecho nuestra casa. No tenemos un amor profundo por este país. Mi mujer ya me ha dicho que si me quiero ir, que me vaya, que ya se queda. Y este proyecto nació mucho de eso. Nació porque somos los 3 socios, un iraní, un español, un italiano. Sonamos a un chiste. Y los 3 amamos este país. Ellos están casados con mexicanas, tienen hijos mexicanos. Yo acabo de tener un hijo mexicano, un poco tarde en la vida, pero lo acabo de tener. Y queríamos hacer un proyecto para aportar nuestro granito de arena a un país que es nuestra casa ahora y que nos ha dado tanto. Y nos obsesionamos con el problema de la falta de salud financiera, ¿no? que es tan visible y que las estadísticas son tan alarmantes que todos conocemos. El impacto de la ansiedad que tienen las personas, en las empresas, en el PIB del país. Y justo empezamos a investigar, vimos las estadísticas de tercera población endeudada para cubrir gastos básicos de comida, de transporte, 80% viviendo de nómina en nómina, sin tener nada ahorrado, el porcentaje bajo de ahorro en el país, etc. Y luego a la vez también una historia personal mía, donde el portero de nuestro edificio, un señor que iba trabajando ya más de 30 años en el edificio, cada 2 por 3 me pedía ayuda, me pedía 200, 300 pesos, y el día de la quincena, por la mañana religiosamente, por la mañana tocaba mi puerta y me lo pagaba de vuelta. Se me quedó mucho en la cabeza este concepto de este señor que hace su trabajo tan bien, no es que no gane lo suficiente, pero puramente por un tema de tiempos, ¿no? Y acaba en una situación apenado teniendo que pedir ayuda, ¿no?
Y me hizo mucho pensar en el producto de nómina. El producto de nómina es un producto bastante extraño, ¿no? Es extraño que nosotros trabajemos y nos vayamos a casa y le digamos a la empresa, guarda el dinero, ya en la quincena venga por ello, ¿no? Especialmente dadas las implicaciones que tiene mucha parte de la población, ¿no? Causa estrés esos días, los últimos días llegando a la quincena, llego o no llego, esta ansiedad constante de a ver si una emergencia, un imprevisto, cómo lo cubro. Entonces, sabíamos que íbamos a hacer un proyecto para aportar a nuestro granito de arena a México. Nos obsesionamos con el tema de la falta de salud financiera. Nuestra misión es mejorar la salud financiera de millones de personas. Y el primer problema que buscamos resolver es esta falta de liquidez entre nómina y nómina. Y el primer producto que lanzamos nosotros fue Salario on Demand, que es darle acceso al trabajador a su salario ya devengado, ya trabajado, sin tener que esperar al día del pago de la nómina. Este concepto de que la nómina sea líquida y en un mundo donde que todo está bajo demanda, la música que escuchamos, el contenido que leemos, que nuestro salario, nuestro motor de nuestra vida financiera, también esté bajo nuestro control, buscando dos cosas en particular. Una es reducir el nivel de estrés, saber que si lo necesito ahí está, y la segunda es evitar que nos endeudemos. ¿No? Estamos en un país donde no hay muchos productos de crédito, pero no hay productos de liquidez como los sobregiros de España o como los overdrafts de Estados Unidos. Y a fecha de hoy estamos ya con unas 2.500 empresas, tenemos 1 millón de usuarios subidos a la plataforma, estamos con Televisa Univisión, estamos con Grupo Modelo, con Liverpool, con Coppel, con muchas empresas grandes. Y también tenemos alianzas con Banamex y con Bancoppel ya para sus clientes nominavientes para ofrecer salario en demanda a sus, en total, 6 millones de usuarios de banca que tienen. Oye, y ahorita, a ver, ubicándonos en 2018, cuando fue más o menos cuando surgió esto, digo, hoy te puedo decir, pues claro, suena lógico, obvio, Salary on Demand es la solución, pero ubícanos también en ese aha moment que tú tienes, que conectas tu experiencia con el momento de vida, con estas historias que nos cuentas, y por qué los socios que tienes. Sí, yo no sé si fue un aha moment, pero fue darnos cuenta que este problema de la falta de liquidez en el nómina es un problema que afecta a mucha gente, ¿no? Nos damos cuenta que el estar muy justita, que afecta a tanta población de salarios más bajos, de operativos, causa muchísima ansiedad. Entonces, creo que más que un aha moment fue rascar y rascar. Estuvimos hablando con cualquier persona que nos quería hablar de vuelta y haciendo muchas encuestas. Y justo lo que salía es, cuando hablábamos de qué es lo que consideras tu salud financiera, qué es lo que consideras estrés financiero, siempre saltaban dos cosas. Estaba el qué pasa si, ¿no? Esta constante preocupación de qué pasa si, que afecta a la salud física, afecta a la salud mental. Y luego la segunda es que la gente odia estar endeudada. Endeudado con instituciones, endeudado con casas de empeño, endeudado tirando la tanda que luego no puedes pagar. A ver, aquí, ¿cuántos están endeudados? Levanten la mano. Bueno, y luego los que no dicen también, pues esa es otra estadística. Oye, y bueno, ¿y tus socios? Platícame, ¿cómo llegas con ellos? Sí, uno de mis socios, que es nuestro CEO, nos conocemos de cuando empezamos nuestra carrera en consultoría en Oliver Wyman, era cuando no tenía ni una cana. Curiosamente coincidimos en unos cuantos proyectos en DC, en Londres, y por cosas de la vida coincidimos otra vez en México. Yo estaba justo saliendo en mi primera startup. Él estaba de CEO de Banco Sabadell, un banco español aquí en México, y ahí nos juntamos otra vez para trabajar juntos en el banco. Yo cargo la banca de personas y él como CEO, y ahí empezamos a rebotar ideas hasta que nos enamoramos de este problema. Y a nuestro tercer socio, nuestro CTO, nos le presentó un headhunter. Estaba a punto de irse a hacerse CTO de un banco en Colombia. Le conocimos un lunes, iba a volar el sábado, le vimos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes le mandamos una oferta, el sábado por la mañana nos dijo que había cancelado su vuelo. Ándale, muy bien. Oye, y ahorita pues se dice fácil el recorrido, pasaron una pandemia, un montón de cosas desde el 2018, y ahorita están en una serie B, ¿no? Pudiera decir, para los que no saben lo que es una serie B, viene después de la A. Es una etapa avanzada de recaudación de rondas de financiamiento, no financiamiento, de fondo de capital de riesgos, ¿no?
de capital de riesgo y es difícil llegar a ese punto, sobre todo porque implica una validación tras validación de diferentes rondas, de diferentes inversionistas que miden el riesgo, que miden diferentes aspectos y bueno, el tener una serie B pues es algo bastante formidable. Pero ¿cuáles han sido esos desafíos claves que nos puedes compartir desde que se fundó hasta este punto donde podemos llamarlo éxito, pero hay que sostenerlo? No veo ningún desafío, ha sido todo muy, muy fácil. Claro. Entonces, siguiente pregunta. No, ha sido un desmadre. Creo que como hay muchos fundadores aquí, tienen que hacer muchas cosas bien y yo no creo que somos una historia de éxito, creo que estamos empezando, digamos, tenemos mucho que hacer aún y mucho que probar. Pero se tienen que alinear muchas estrellas. Se tiene que montar un producto en un mercado que el mercado quiere el producto, que un modelo de monetización, se puede encontrar inversores, el equipo correcto, etc. Y ha sido un camino muy de zigzag, ¿no? Hemos hecho creo que muchos errores claramente, hemos aprendido mucho, empezamos nosotros con un producto que era solamente salario on demand, empezamos a cerrar muchas empresas, nos sentíamos muy bien, tocamos la campana, nos chocolate, luego nos dimos cuenta que ese producto no monetizaba muy bien. Entonces pasamos un año que nos pusimos para abajo y dijimos, sabes que hay que construir una oferta más amplia. Y salimos del otro lado de eso con ya una plataforma con más de 50 productos de bienestar financiero, físico, mental, desde seguros, asistencias, a educación, a acceso a doctores, a nutriólogos, ahorro, etc. Y ahí nos movimos a un modelo de suscripción y hace un par de años compramos una valera. Empezamos a vender vales y tenemos una red abierta de vales donde cobramos un 0% de comisión. Pero creo que el camino, los retos más grandes, uno era encontrar este fit de producto con un mercado, con su monetización para nosotros. Y luego la segunda, también evangelizamos mucho nosotros. ¿Cuándo fue ese momento del product market fit que mencionas? Yo creo que el product market fit, el concepto de product market fit es... Lo seguimos buscando siempre. Sí, ¿no? Claro, constante, pero cuando dijiste, bueno, a lo mejor sí, creo que nosotros en el 2000, empezamos la empresa en 2018, en el 2020, cuando empezamos a vender salario on demand de la mano de suscripción, fue el año que crecimos un 5x. Okay. Y ahí nos sentimos que había algo que el mercado sí quería. ¿No? Y hicimos nuestra serie B, la hicimos en noviembre del año pasado y ya estamos en nuestro segundo trimestre donde somos rentables como una empresa, así que duermo mucho mejor. Muy bien. Oye, y bueno, esto es un concepto revolucionario, ¿no? La parte, o al menos en ese entonces, ahorita creo que lo conocemos un poco más, se ha socializado más, ¿no? Pero sobre todo porque no representa un costo para la empresa como tal, pero tiene mucho impacto, ¿no? Platicábamos de un estudio que tú conectaste muy bien con este impacto del Harvard Business School. Platícanos esa parte. Sí, claro. El producto como es atractivo porque creo que todos conocemos el problema. Muchas veces en las organizaciones no tenemos visibilidad del problema, no sabemos qué hacer nuestros compañeros y compañeras para poder resolver sus problemas de falta de liquidez, pero sabemos la ansiedad que causa, sabemos que esa ansiedad muchas veces es uno de los drivers principales de la rotación. Lo que más nos duele, creo que a todos, es cuando se nos va un compañero o compañera por 500 pesos, por 1.000 pesos más a otro sitio y nos cuesta 20.000, 30.000, como lo queramos calcular en diferentes estudios, reemplazar a esa persona. Y cuando rascamos lo que vemos es que la persona se ha ido muchas veces porque está estresada y tiene la percepción que cambiarme me va a resolver los problemas que tengo hoy de estrés financiero, ¿no? Entonces, ¿sabes? Creo que nuestra propuesta es una propuesta creo que es atractiva porque no tiene ningún costo en absoluto para las empresas, ¿no? Ni nuestra tecnología, ni nuestros implants, ni nuestros servicios de onboarding, de capacitación y de account management. Para el colaborador que hace un retiro de salario on demand, que cuando ven lo que han devengado cada día y espera 72 horas naturales, tampoco tiene un costo en absoluto, es completamente gratis. No tiene una cuota, no tiene una comisión, es completamente gratis. Y también tenemos la oportunidad de la persona que necesita hacer un retiro de forma inmediata, recibirla en menos de 3 segundos, 24 horas, 7 días a la semana. Si está en un esquema semanal, eso tiene un costo de 23 pesos. Da igual el monto que retires, como si fuese un cajero. Si está en un esquema quincenal, tiene un costo de 44 pesos. Entonces, debe ser muy atractivo desde el punto de vista de... ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es incentivar la planificación.
Me ha llegado un recibo del CC, lo tengo que pagar en 3 días, necesito 220 pesos, perfecto, pues retiro 220 pesos y no me cuesta en absoluto. Y como os podéis imaginar, pues para el colaborador eso es guau, ¿no? Esto es un producto extremadamente simple, la verdad, pero a la vez muy innovador. Creo que es la animación más grande que ha habido en el producto de nómina en las últimas 2 o 3 décadas. Para ellos tener ese control, ese empoderamiento, ya no es un préstamo, ya puedo afrontar una necesidad, un imprevisto con el resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo. Y también un beneficio que mucha gente usa. Nuestros números, típicamente un 60% de los colaboradores se registran en la aplicación. ¿No? Tiene una ventaja también, aunque no lo uses, el hecho de tenerlo ahí te da esta tranquilidad y esta paz mental. Y ese 60%, un 50%, por lo menos una vez al mes, están haciendo un retiro. Estamos hablando de un 30% de la población está continuamente usando este beneficio, ¿no? Entonces es un beneficio que mucha gente usa, que mucha gente, obviamente, las historias nuestras son preciosas, ¿no? Historias de tener una emergencia y tener acceso, comprarle medicina a tu hijo, ese tipo de cosas, el transporte para llegar a trabajar, ese tipo de cosas. Pero creemos que es un beneficio que en ese sentido mucha gente lo usa, tiene un impacto muy grande y para la empresa no tiene ningún costo y para el trabajador cuando se planifica tampoco lo tiene. Y ahorita que me dices todo eso, pienso, okay, pues, too good to be true si yo fuera el tomador de decisión de aquel lado, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino, sobre todo al inicio y a lo mejor ahorita ya está un poco más conocido? Sí, creo que el Too Good es un volumen de negocio. Nosotros tenemos 1 millón de usuarios en la plataforma, ¿no? Entonces ganamos justo de solamente el porcentaje que hace retiros inmediatos de nuestro negocio. Al principio nuestro reto más grande era evangelizar este concepto de salario on demand, ¿no? Fuimos los pioneros de este producto y evangelizar es complicado, ¿no? La gente dice, se preocupa de a lo mejor la gente lo usa de forma que se hace daño a sí mismos, a lo mejor la gente retira además. Justo nosotros mucho lo que tenemos son estos controles, ¿no? Tienes un máximo, solamente puedes retirar 50% de tu salario neto en una nómina, ¿no? ¿Qué hace eso? Que eso fuerza que un 50% lo tienes como un colchón para asegurarte que no estás teniendo problemas de estrés financiero más adelante. Ese porcentaje lo definen nuestros clientes. Te diría que el promedio está entre 35 a 40% de tu salario neto que tienes disponible bajo demanda. Oye, en la parte de retención me queda claro que hay unas métricas un poco más claras o al menos señales. Pero, a ver, viendo desde el lado de la persona y la cultura mexicana, sobre todo, yo pensaría que, oye, pues te adelantan una lanita y llegas al mes y pues ya te la gastaste, pero ahora tampoco tienes tu sueldo. O sea, no se ha vuelto esto una bola de nieve. Es decir, ahorita hablaste que ayuda a planificar, pero por otro lado, ¿alguna gente más irresponsable no le ha dañado más? No, sin duda siempre hay parte de la población que puede tomar decisiones equivocadas. Creo que la forma de asegurar que eso no pasa es con esta parametrización de cuánto tienes disponible de tu salario neto. Recuerda que es tu salario neto, así que estás ya neto de cualquier tipo de impuestos, obviamente, pero también de obligaciones, de Infonavit, ese tipo de cosas. Y eso lo que te asegura es que el porcentaje que fijas tienes un colchón en el día del pago de la nómina que evita que justo te lo gastes todo en chelas y el día de mañana tengas un problema de estrés financiero. Ese porcentaje se puede definir a nivel empresa o por colectivo hasta a nivel individuo. ¿No? Y si tienes nosotros tenemos usuarios que tienen 5 pensiones alimenticias, pues no le está entrando nada el día del pago de la nómina, entonces no consigue hacer no puede retirar. El estudio de Harvard que justo comentabas fue un estudio muy interesante, ¿no? Hicimos un estudio con la Escuela de Negocios de Harvard, con nuestros datos de nuestros clientes, anonimizados obviamente, comparando usuarios que tienen minus salario on demand con los que no tienen minus salario on demand. Lo que veíamos ahí es que este producto reduce la rotación mensual en un 20%. Si es el cálculo de lo que te cuesta reemplazar a un compañero o compañera, ese 20%, el ahorro se convierte en un ahorro muy significativo. La otra cosa que salía de este estudio también preguntaban ¿para qué usas salario on demand? Que un poco tocando tu punto, ¿es para chelas o para qué? Y lo que salía justo de eso es las razones que queremos que la gente lo use. Son para gastos, es para comida, transporte, gastos básicos y luego para emergencias imprevistas. Y la tercera que le preguntan era ¿qué es tu preferencia de beneficios? ¿No? ¿Qué son los beneficios que más te gustan? Y el primero era seguros, gastos médicos mayores y el segundo era salario on demand. Hasta más que tarjetas de despensa, como sabemos. Okay. Es un producto que gusta mucho en el país. Oye, y hablando de esto y cómo medir precisamente el impacto, creo que hay una parte donde se está redefiniendo el bienestar corporativo, ¿no? O sea, ¿cómo... ¿Tienes algunos como ejemplos prácticos que nos puedas dar de cómo miden ROI del bienestar? Sí.
Bueno, eso sonó como a diputado del gobierno actual, pero no, este retorno de la inversión. Del gobierno, ¿no? sí. Sí, del bienestar, ¿no? Sí, claro. Y esto es, nosotros en Minu tenemos 3 tipos de inversores. Tenemos los típicos fondos de capital de riesgo, los VCs, algunos gringos, QED, Fintech Collective. Estamos con Nazca en México. Luego trabajamos con los cuantos family offices y luego tenemos nuestros mayor número de inversores son inversores de impacto social. Está el fondo de Bill Gates, de Jeff Bezos y de Mark Zuckerberg. Está el fondo de Piero Millar, que es el fundador de eBay. Está en Experion Capital, está en promotora Impact Venture. Y justo para ellos esta parte que comentas, digamos, de la importancia que es nuestra misión, ¿no? El tema de mejorar la salud financiera. Nosotros somos muy grandes creyentes que en muchas organizaciones la forma que están midiendo los beneficios que se ofrecen en la propuesta de valor del empleado muchas veces se mide del lado de esto es lo que estamos ofreciendo. Tenemos una lista de 20 cosas, de 20 diferentes beneficios que estamos ofreciendo y creemos que eso no responde a la pregunta principal que se deberían de estar haciendo. Porque eso no tiene en cuenta quién los usa, no tiene en cuenta la diferenciación del impacto de cada uno de estos beneficios, ¿no? Y somos muy grandes creyentes de este concepto de medir el bienestar entregado. ¿Qué nos referimos con eso? Es medirlo no del lado de la oferta, sino medirlo del lado del colaborador, medirlo bottom-up. Entonces, cada uso de cada uno de los beneficios, cada interacción, si usas un descuento, si usas un vale, si ahorras rendimiento, si usas salario on demand en vez de pedir un préstamo. Medir todas las interacciones y todos los usos y luego asignarle un valor monetario a ese beneficio. Si yo tengo un descuento de 50 pesos en Pizza Hut, pues ese valor es 50 pesos. Si yo tengo un rendimiento del ahorro de 120, entonces esos son 120 pesos de bienestar que me han entregado porque he ahorrado con este beneficio. Si yo uso salario on demand y me espero 3 días para recibir los fondos y no me cuesta ni un peso, un préstamo parecido a eso me costaría tanto en el mercado, entonces ese es el valor monetario. Para poder sumar todas estas interacciones y usos de los beneficios y para poder responder la pregunta que creemos que es la pregunta crucial que alguien que está a cargo de compensación y beneficios se tiene que hacer, que es cada peso que yo invierto en beneficios, ¿cuánto estoy entregando a mis compañeros y compañeras? Nosotros creemos que ese ratio tiene que ser un 2 o un 3 a 1. Exacto, y me imagino que sí te hace mucho esa pregunta, ¿no? Sobre todo como fricción a la compra, de decir, oye, a ver, ¿cómo voy a medir un peso que yo le meto al beneficio real, ¿no? Y por ahí va. Exacto. Nosotros nuestro promedio que tenemos es entregamos 3 pesos de bienestar por cada un peso que cuesta nuestra plataforma de suscripción, una plataforma de los beneficios. Y luego salario on demand pues no tiene ningún costo para la empresa, ¿no? Entonces ese es un valor muy claro para ellos. Exacto. Y bueno, hablando de estos stakeholders internos dentro de las empresas, vemos desde aquí, desde el Digital Hub, que el rol de recursos humanos también ha ido evolucionando un poco. Aquí precisamente los vemos un poco más involucrados en la parte estratégica de la transformación digital, ya no tanto como un cliente interno o para contratar y descontratar, sino no solamente compensaciones, sino hay una comunidad ávida aquí de involucrarse con este tipo de tecnología, sobre todo en esta era digital, ¿no? ¿Cómo has visto tú este shift de mentalidad de los tomadores de decisiones en recursos humanos y quién sería más o menos el tomador de decisión dentro de una empresa para este tipo de solución? A mí me ilusiona mucho esta transición que estamos viendo. Creo que la pandemia jugó un paso importante aquí, porque durante la pandemia creo que líderes de people, líderes de recursos humanos tomaron un rol muy clave, ¿no? Tuvieron que tomar decisiones de forma rápida en poco tiempo. Entonces, y creo que esa transición ha seguido desde entonces, ¿no? También lo que estamos viendo vemos que más este tema de tecnología en recursos humanos, el acceso a ello está siendo mucho más sencillo, ¿no? Ya esos productos no se requiere equipos de sistemas, equipos de tecnología, porque muchos de estos productos son muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, nuestro producto se integra, una vez que está integrado ya se automatiza y no tiene ninguna carga administrativa Y eso nos ilusiona. Especialmente en el mundo donde estamos hoy en día, que vemos que más y más tecnología, que recursos humanos, ¿sabes? Dado el rol que tienen de cuidar del activo más importante que tienen en la empresa, que se sienta empoderado para usar tecnología, para poder tener un impacto tan importante no solamente ya en el bienestar, pero en la retención, en mejorar la productividad, en mejorar los resultados. Y vemos más y más que ya están sentados en la mesa de management.
Yo creo que nosotros hace unos cuantos años cuando empezamos veíamos que muchos de recursos humanos ni estaban en en las sesiones de management, les reportaban a un CFO, que es la persona en la que está. Nosotros, nuestros principales stakeholders, obviamente, entramos con CFO, mundo CFO, que está buscando justo mejorar ese producto de nómina que ofrecen, o entramos por el mundo de recursos humanos, de people, justo por el tema de beneficios. Claro. Y, a ver, en esta evolución, ¿has tenido tú algún stakeholder, ya sea CFO o CHRO, que de repente te diga, oye, creo que pudiera haber esta mejora, o que te dé feedback sobre el producto y que hayas hecho cosas relevantes dentro de Minu a raíz de ese feedback? Casi diría que todo lo que hemos hecho ha sido por feedback de nuestros clientes. Y creo que el tema del feedback, el ejemplo, nosotros empezamos como un monoliner con solamente un producto de salario on demand. Nos decían, este producto es genial, pero hay bienestar, son más cosas, ¿no? Entonces eso fue un feedback que nos llevamos. Y la segunda, nosotros nos metimos desde un comienzo muy enfocados en temas financieros, de salud financiera, porque venimos de ese background, ¿no? Venimos de banca, etc. Y un feedback que aprendimos de nuestros clientes es que el tema de la salud es algo holístico. Hay mucha interdependencia de si yo físicamente estoy mal, me va a afectar financieramente. Si yo financieramente estoy mal, me va a afectar mentalmente. Y soy de que nuestra propuesta de valor justo cubra todos esos diferentes tipos de salud financiera, física y mental. Sí, de una manera más integral. Exacto. Oye, me imagino que esto, a ver, pensando en el impacto que tiene en las personas de manera integral precisamente, ¿cómo pudiera esto incluso ser un producto que impacte, no sé, al PIB de México, ¿no? Yo estoy convencido que si mejoramos la productividad de las empresas, si mejora la productividad de las empresas reteniendo el talento, motivando el talento, eso tiene una consecuencia directa en el PIB del país, ¿no? Hablamos tanto de productividad en el sector privado. Esa productividad son sistemas, son procesos, y luego es gente. Cuando hablamos de gente es cómo se siente esa gente y cómo opera esa gente desde el punto de vista de productividad propia suya. Sí, cuando tienes sistemas y productos centrados en la persona, en este caso el empleado. Oye, pues antes, quisiera hacerte unas preguntas un poco cambiándole, ¿no? Cambiando la perspectiva. Hemos hablado mucho de Minu, que es bastante relevante, pero me gustaría, aquí tenemos en la audiencia varios corporativos, entonces hay pocas veces que tenemos la oportunidad de escuchar a founders tan formidables como lo que tú has logrado, y quisiera ver esa mentalidad traducida, si tú fueras un CEO también, pero de un corporativo. ¿Cuáles serían las principales decisiones que tomarías? ¿Cómo sería tu estrategia? Hablando de un corporativo, 5,000 personas, de esos big corporates que tenemos, y no se vale decir contrataría a Minu. Me quitaste las palabras. No, yo creo que, y no pretendo, sé que... Sí, o sea, lo que queremos ver es como sí. cuál es esa diferencia de pensamiento que tú ves, porque aparte has estado en banca, corporativo, grande, en diferentes áreas, pero ¿cómo ves tú ese pensamiento desde la perspectiva de liderar un startup, una empresa emergente de alto crecimiento, a la manera en que operan los grandes corporativos? Yo no pretendo que cosas que no se están haciendo, porque creo que la mayoría de los corporativos aquí ya lo están haciendo. Pero yo creo que hay como dos cosas. Una es tema también de experiencia propia, tema innovación. Vuestro mundo es no permitir que eso acabe en silo, ¿no? Tiene que ser una capa horizontal, ¿no? Digamos. Y luego la segunda es obviamente el foco y ha habido comentarios sobre esto hoy, pero yo creo que está muy enfocado en mis datos internos, en entender, digamos, en mapear los diccionarios de datos, las definiciones de datos, the source of truth, etc. Porque creo que claramente estas olas de inteligencia artificial van a ser completamente accesibles a todos. La diferencia va a ser puramente un tema de entender nuestros propios datos, entender nuestros propios procesos. Muy bien. Y ahora, desde la perspectiva de emprendedor, si no hubieras emprendido en Minu, es más, ahorita llegaron y ya te compraron Minu, 2 a 3 veces lo que dijiste nunca me lo van a pagar, ya lo compraron. ¿Qué es lo siguiente que harías? ¿Qué estarías emprendiendo ahorita? Sí. Yo tengo una pasión y justo lo hablábamos con un par de personas, yo tengo una pasión por el tema de los refugiados, por mi historia personal. Entonces, un proyecto que me encantaría a mí hacer en un momento de mi vida
es un proyecto que ayude a refugiados. Creo que estamos en un momento geopolítico que este problema está siendo más y más grande, y creo que la historia de un refugiado es que nos puede pasar a cualquiera. Es un tema de estar en el sitio incorrecto, en el momento incorrecto, ¿no? Y también creo que con muchas de las tendencias que estamos viendo en ciertos gobiernos, creo que es importante que seamos muy conscientes de esta universalidad de la situación de una persona que tiene que dejar todo y empezar de cero. Entonces ese tema me fascina. Gracias, y nos invitas a ese startup. Para cerrar, ¿cuál sería el mensaje que quisieras que se llevaran las personas que te están escuchando, estos líderes empresariales que te están escuchando? ¿Cuál sería ese mensaje que te gustaría que se llevaran relacionado a todo lo que te ha forjado a ti, el carácter y la empresa? ¿Qué es ese mensaje? Yo creo que el mensaje es un mensaje de optimismo. Sé que estamos con los retos como país que tenemos, pero hay un optimismo porque estamos en un momento bastante especial, ¿no? Yo creo que para mí el mensaje es un mensaje donde podemos usar tecnología. O sea, hay retos internos, hay retos de transformación, pero también estamos en un momento donde hay tecnología ahí afuera que nos permite hacer cosas que impactan de forma muy material la vida de muchos compañeros y compañeras, ¿no? Y es una suerte. Muchas de las cosas de los proyectos que muchos de los corporativos hoy en día están haciendo, estos mismos proyectos hace 20 años serían imposibles, tardarían mucho más. Entonces, usamos mucho optimismo. Hay retos, no es fácil, hay que hacer transformación, pero yo creo que podemos aprovechar mucho la tecnología, y creo que hay muchas personas y muchas personas que están en esta sala que justo lo que están buscando hacer para impactar la vida de nuestros compañeros y compañeras en nuestras empresas. Así que mucho optimismo. Yo creo que es un momento muy emocionante. Y mira que en una época que vivimos con sobresaturación de información y de problemas por todos lados, pues qué bueno cerrar con este optimismo enfocado hacia la posibilidad de las soluciones tecnológicas. Muchas gracias, Nima, por acompañarnos, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en la siguiente edición de The Foundry. Muchas gracias. Gracias.